Fue descubierta y publicada por primera vez en 1733 por de Moivre. A la misma llegaron de forma independiente Laplace (1812) y Gauss (1809), en relación con la teoría de los errores de observación, astronomía y física. Bueno, para comenzar este video empezaremos a explicar la distribución normal de probabilidades. Sea X una variable aleatoria continua, se dice que X sigue siendo una distribución normal de probabilidades de media mu, la cual es esta. Se representa como una UCita, una U, y se pronuncia como mu. Y también de la desviación típica, la cual es esta. Para eso se representa así, donde dice que una variable aleatoria normal está constituida por mu, el sigma, la cual dice que esta función solo se cumple si la función de densidad de probabilidad es esta. Se las voy a explicar por partes. Primero va esta parte de aquí, esta de acá, que depende de esta de acá. ¿Por qué? Porque dice que cada que encuentres esta fórmula debe de estar constituida por esta. Por eso aquí dice, por eso aquí en la parte de arriba se encuentra mu, que es la media. Y aquí en esta parte de abajo podemos ver que se encuentra el sigma, representando la desviación típica, la cual la podemos encontrar también de este lado. Por ello, cada que encuentres esta, que es la variable aleatoria normal de las propiedades, detrás de esta consiste esta fórmula que toma en cuenta la media de la variable y la desviación típica de la variable. Bueno, ahora les explicaré el concepto de media y la desviación típica. Para empezar, la media, como habíamos dicho al principio, se caracteriza con este signo, que es como una U y se pronuncia como mu. La media es el promedio de un conjunto de valores o su distribución. Sin embargo, para las distribuciones con sesgo, la media no es necesariamente el mismo valor que la mediana o que la moda. La media, moda y mediana son parámetros característicos de una distribución de probabilidad. Y luego el sigma. Bueno, la desviación típica que se representa con este símbolo y es pronunciado como sigma. Dice que la desviación típica o desviación estándar, denotada con el símbolo que es el que está aquí, es una medida de dispersión para variables de razón, variables cuantitativas o cantidades racionales y de intervalo, lo cual quiere decir que cuando la desviación típica nos salga más pequeña en cantidad, quiere decir que está mucho más cerca de la media. Pero también puede salir que la desviación típica nos salga mayor en cantidad. Cuando nos salga mayor en cantidad, quiere decir que está alejada de la media. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se va a empezar las personas, entonces se saca un número. Conocemos la media, de ahí sacamos la media y de esa misma media vamos a conocer la desviación típica, lo cual quiere decir que si los números son menores que la media, quiere decir que están muy cerca
de llegar a la media. En cambio, si los números quedan mayor que la media, quiere decir que está muy distorsionada, muy alejada la probabilidad de que se acerque a la media. Las características de la distribución normal. La función de densidad de probabilidad, que es 1 dividido por sigma por la raíz de 2pi por e elevado menos x menos la media al cuadrado dividido por 2 sigma al cuadrado. Las características de la distribución normal tienen la función de densidad. Se le conoce con distintos nombres, por ejemplo, la campana de Gauss, función de distribución normal y así también función gaussiana. Si representamos gráficamente la función densidad de probabilidad para poder estudiar este tipo de distribuciones, se puede observar que en la gráfica tiene forma de campana y de ahí proviene el nombre de campana de Gauss. Ese sería el primer detalle, que tiene forma de campana y que tiene una línea horizontal que va al menos infinito al más infinito. Como puede ver, el límite es asendótico. Nunca se llegará a acercar completamente a ningún punto. Otro punto importante de esta función es que es asimétrica respecto a la media. Se puede decir que corresponde con este valor que se encuentra. Este tiene mayor probabilidad porque por definición la media es el valor que más puede repetirse. Se puede ver que el máximo de esta función corresponde con la media y asimismo coincide con la mediana, que se representa con mn, y la moda con mo. Una cuestión que se hace es por qué la moda. Es que este tipo de distribución coincide con la media, porque principalmente la definición de la moda es que cada valor de nuestra variable aleatoria que más veces se repite, si es el que más veces se repite, tendrá más probabilidad que el resto de los valores. Por eso coinciden estos dos puntos. Y asimismo, ¿por qué se coincide con la mediana? Porque la definición es el valor de nuestra variable aleatoria, que divide el conjunto de dos valores en dos conjuntos iguales. Entonces, si se observa, el valor de aquí parte en dos conjuntos perfectamente idénticos. Estos puntos son muy importantes en la distribución. Su función que tiene es que de las características de que la mediana y la moda coinciden con el valor central de la distribución, el valor que tiene más probabilidad. El antes mencionado acerca de que es asimétrica se dice porque si se cortara la gráfica por la línea y la juntáramos, la rama del lado izquierdo es exactamente igual a la del lado derecho. En este ejemplo se está representando gráficamente dos distribuciones normales, que tiene de media 52 y de desviación típica 6. Y la otra más pequeña tiene de media también 52, pero de desviación típica tiene 12, es decir, el doble. Esto significa que al tener más desviación típica, la campana de Gauss es más pequeña y más ancha. Al tener más desviación típica, van a estar más alejados de la mediana. Estas son las características de la distribución normal que se tienen que conocer. Otra característica que no debemos olvidar es la interpretación probabilística, donde la distribución normal de una variable mu y una desviación típica sigma se considera de dos formas. Una, entre la media y una desviación típica tenemos siempre la misma probabilidad, aproximadamente del 68%, y lo cual podemos ver en esta gráfica,
la cual es la de Gauss, la campana de Gauss. Entonces dice aquí que mu está en medio, si se pueden dar cuenta, y los sigmas, que son las desviaciones típicas, están de este lado y de este lado. Por eso lo que está subrayado o rayado representa el 68% de la media que debe considerar entre estas dos, de la mu que corre hacia la derecha y que corre hacia la izquierda en positivo y negativo. Entonces esto sombreado es considerando el 68% de probabilidad de media en la campana de Gauss. Otro más es que dice que entre la media y dos desviaciones típicas dan aproximadamente el 95%. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí está otra vez la campana de Gauss y aquí está el punto que es la media, el mu, y estamos agarrando dos hacia la derecha, que serían los menores, dos hacia menores, que sería menos sigma, y menos de sigma, que es sigma menor, y dos positivos, que serían más sigma y más sigma. Dos desviaciones positivas y dos desviaciones negativas, por eso ahora se sombrea hasta la primera y hasta la segunda desviación típica, lo cual quiere decir que se considera un 98% de esto, ya considerando las dos desviaciones típicas. Vamos a verlo con un ejemplo que es como se entiende bien. Suponemos que estamos haciendo un estudio estadístico del gasto diario de un turista en una determinada ciudad. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a llamar nuestra variable estadística X al gasto en euros diario pues, de un turista, ¿no? Vamos a suponer que después de haber hecho el estudio oportuno, llegamos a la conclusión de que nuestra variable estadística X, que es el gasto diario en euros, sigue una distribución normal de probabilidades, de media 100 euros y de desviación típica 10 euros. ¿Qué es lo que significa esto que hemos dicho aquí? Pues significa que en un intervalo que va desde mu menos sigma hasta mu más sigma, que si sustituyo me quedará 100 menos 10, que es 90, 100 más 10, que es 110, esto significa que el gasto diario de un turista esté comprendido entre 90 euros y 110 euros, va a ser del 68% de probabilidad. Es decir, existe un 68% de probabilidad de que el gasto diario de ese turista que visita una ciudad determinada esté comprendido entre 90 y 110 euros. Y hemos visto aquí a la izquierda que si el intervalo que tomamos es mu menos 2 veces la desviación típica, mu más 2 veces la desviación típica, es decir, 10 menos 20, porque sería 2 por 10, y 100 más 20, es decir, 80, 120, la probabilidad de que ese gasto diario de un turista en una ciudad esté comprendido entre los 80 euros y los 120 tiene un 95% de probabilidad. Se ha establecido un concepto formal de la distribución normal de probabilidades, así como las características principales de la distribución normal. Es necesario saber describirlas para poder entender los problemas, pero ¿cómo se calcula una probabilidad? La función de distribución permite calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor inferior o igual a cierto valor a. Esto es igual a la integral definida entre el menos infinito y ese valor a de la función de densidad de población por la diferencial de x. Como es una distribución de probabilidades normales, significa que se tiene que cambiar f de x por la función gaussiana. O función de la campana de Gauss. A esta integral se le ha llamado f de a y normalmente se le suele llamar con esta letra griega, que es phi de a. Lo que se realiza es una relación
entre el cálculo de una probabilidad con el área bajo la función de densidad. Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor inferior o igual a determinado valor es el área que hay desde el menos infinito hasta el valor de a, que es el área que hay debajo de la función de distribución. Para calcular la función de distribución no se tiene que hacer la integral, ya que es un proceso largo y muy complicado. Para calcular se usa la distribución normal reducida o tipificada, la cual consiste en transformar la integral o función de Gauss en otra función similar o más sencilla, de manera que sea equivalente a la primera.